A ver, cuando uno piensa en el teatro griego, la imagen que suele venir a la mente es casi siempre la misma. Héroes de gran nobleza, dioses súper solemnes, un destino del que nadie puede escapar. Ese, claro, es el mundo de la tragedia. Pero resulta que la tragedia tenía una gemela, una contraparte salvaje, obscena y sobre todo completamente impredecible. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el caótico y brillante universo de la comedia griega antigua. Para entender bien la comedia, lo primero es ponerla cara a cara con la tragedia. Eran como la noche y el día, de verdad. Mientras la tragedia se iba a los grandes mitos, a las preguntas sobre el destino, la comedia se lanzaba de cabeza a lo que pasaba en la calle, la política del momento, la fantasía más loca y los problemas cotidianos. El tono pasaba de lo solemne a lo directamente ridículo y obsceno. Y la diferencia más grande de todas, mientras que la tragedia casi siempre acababa en un desastre total, la comedia siempre, pero siempre terminaba en una fiesta. Entonces, ¿de dónde salió esta forma de arte tan irreverente? Aunque técnicamente está emparentada con la tragedia, ambas nacieron de los rituales en honor al dios Dionisio, las raíces de la comedia son mucho más terrenales, más de pueblo y, para ser sinceros, mucho más alocadas. Es que el nombre ya nos lo dice todo. Comedia viene de la palabra griega komos, y un komos era básicamente una procesión de gente bastante borracha que iba por la aldea cantando, bailando y lanzándole insultos súper personales a sus vecinos. Era una especie de carnaval, un desahogo colectivo sin ningún tipo de filtro, y esa fiesta popular fue la semilla de todo lo que vino después. Y claro, con esos orígenes no es de extrañar que a la comedia le costara un poquito que la tomaran en serio. El primer concurso oficial de comedia en Atenas fue en el 486 a.C., o sea, décadas después de que la tragedia ya fuera toda una institución. Pero una vez que despegó, vaya que sí lo hizo. Alcanzó su punto más alto con un genio llamado Aristófanes, el rey indiscutible de lo que hoy conocemos como la comedia antigua. A ver, hay que olvidarse de cualquier idea de teatro sutil o refinado. Asistir a una comedia griega era de verdad un asalto a los sentidos. Todo estaba diseñado para ser visualmente grotesco, auditivamente caótico y, sobre todo, para no parar de reír. El humor era súper directo, entraba por los ojos. Los actores usaban máscaras que eran caricaturas exageradísimas de políticos de la época. Se ponían rellenos para tener barrigas y traseros enormes, creando una figura completamente ridícula, y por si fuera poco, casi todos los personajes masculinos llevaban un falo de cuero falso y gigante colgando. O sea, la sutileza no estaba invitada. Y si lo visual era un shock, lo auditivo no se quedaba atrás. El coro cómico tenía 24 miembros. 24. Es el doble que el coro de la tragedia. Hay que imaginar a 24 personas en el escenario, cantando, bailando como locos y muy a menudo disfrazados de animales, de avispas, de ranas, de pájaros. Era un espectáculo ruidoso, caótico y con una energía increíble. Si buscamos un equivalente moderno, no sería una obra de teatro tradicional. Sería más bien como un programa de variedades o un show de sketches en vivo. Había de todo, números musicales, bailes bastante atrevidos y escenas cómicas que a veces ni siquiera tenían mucha conexión entre sí. El objetivo era uno: mantener al público riendo y sorprendido todo el tiempo. Bueno, ya vimos cómo se veía y cómo sonaba. Pero, ¿de qué iban estas obras? Si por fuera todo era un espectáculo, por dentro, las tramas eran todavía más salvajes. A diferencia de la tragedia que siempre volvía a los mismos mitos, las comedias eran una explosión de creatividad, sacadas de las noticias del día y llevadas a un extremo totalmente absurdo. Y este es un punto clave. El público que iba a ver una tragedia ya sabía cómo iba a terminar la historia de Edipo, pero al entrar a ver una comedia no tenían ni la más remota idea de qué iba a pasar. Las tramas eran 100% originales, una mezcla loquísima de la realidad política del momento con la fantasía más desatada. Para que se hagan una idea de la locura, veamos la trama de Las aves de Aristófanes. La historia va de dos atenienses que están hartos de los políticos y de los juicios en su ciudad, así que se van. ¿Y cuál es su gran plan? Convencer a todas las aves del mundo para construir una ciudad en el cielo. ¿El objetivo? Interceptar el humo de los sacrificios que los humanos envían a los dioses. Así, los dioses empiezan a morirse de hambre, Zeus tiene que negociar con ellos y al final, las aves se convierten en los nuevos dueños del universo. Absolutamente genial y delirante. Y este tipo de trama tan demencial no era la excepción, sino la regla. Y casi siempre estaba impulsada por el mismo tipo de personaje y una estructura muy particular.
Aquí el protagonista no era un rey ni un semidios, era el héroe cómico, una persona común y corriente, muchas veces un granjero, que estaba harto de un problema muy real, como la guerra, la corrupción o los filósofos de moda. Y su respuesta no era protestar, sino inventarse un plan brillante, súper enredado y absolutamente absurdo para solucionarlo todo de golpe. A este gran plan se le conocía como la idea cómica, y era el corazón de la obra. Toda la trama, de principio a fin, era simplemente ver a este héroe intentar hacer realidad su loca idea, superando todos los obstáculos que se le ponían enfrente. Otro ejemplo buenísimo, las avispas. Aquí, el problema de fondo era muy real. El sistema de jurados de Atenas se había vuelto corrupto porque se les pagaba, y la gente se había vuelto adicta a condenar a otros. La idea cómica es que un hijo intenta curar a su padre de esta adicción a los juicios, encerrándolo en casa y montando un tribunal doméstico para juzgar al perro de la familia. Su crimen, robarse un queso. Pero detrás de lo absurdo, la crítica era brutalmente directa. En esta cita de la obra, el hijo le dice a su padre que los políticos lo mantienen pobre y adicto al sistema solo para usarlo como un arma contra sus enemigos. No había metáforas indirectas, la comedia nombraba políticos reales, los caricaturizaba en el escenario y los atacaba sin piedad. Era una herramienta de crítica política increíblemente poderosa. Ahora, una libertad de expresión tan radical, obviamente no duró para siempre. Con el tiempo, la comedia tuvo que cambiar, y ese cambio fue un espejo perfecto de las transformaciones políticas que estaba viviendo Atenas. El contraste entre las dos épocas es total. La comedia antigua era un arma política. Usaba un humor obsceno, fantástico e insultante para atacar a figuras públicas sobre temas de guerra y poder. Una generación después, la comedia nueva se refugió en lo doméstico, enredos de amor, problemas familiares, cosas de la vida cotidiana. La crítica feroz se convirtió en entretenimiento seguro. El punto crucial es que este cambio no fue solo artístico. La comedia antigua, con esa libertad tan bestial, solo pudo existir gracias a la democracia radical de Atenas, que garantizaba una libertad de expresión casi absoluta. Cuando Atenas perdió la guerra del Peloponeso y su sistema político se debilitó, burlarse de los poderosos se volvió peligroso. Y el teatro, que siempre refleja su tiempo, tuvo que adaptarse y volverse más inofensivo. Y esto nos lleva a una reflexión final. La historia de la comedia griega nos muestra que el humor siempre está atado a la libertad y al poder. Y nos deja pensando, si la comedia es el espejo en el que se mira una sociedad, ¿qué revela la nuestra sobre quiénes somos, qué valoramos y, quizá más importante, de qué cosas nos permitimos reír hoy en día?